A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Hubo un abogado que, por suerte, no quiso ejercer su oficio y se dedicó a tareas diferentes. Su sueño era ser escritor. Al principio no resultó nada fácil y fracasó una y otra vez. Presentó su primera obra a un editor y fue rechazado. Y luego a un segundo y así visitó un total de 16. Fueron 16 mofas, 16 puertas cerradas en su cara, y cada uno le dijo más o menos lo mismo. ¿A quién pueden interesarle sus historias, don Julio? ¿Y quién va a disfrutar de sus fantasías? Don Julio, que había renunciado a ser abogado, no renunció, sin embargo, a ser escritor. Al final, su obra fue aceptada, y la primera edición lo remontó, como un globo, a las alturas de la fama y el reconocimiento. La obra se llamaba 5 semanas en globo. El autor, Julio Verne. Un hombre que a lo largo de su vida apenas había viajado pocos kilómetros más allá de su lugar de nacimiento. No obstante, con su talento, nos llevó al centro de la Tierra. Nos permitió darle la vuelta al mundo, ir a la Luna y conocer el fondo de los mares desde un submarino. Y 1000 aventuras más que escribió atrincherado en su quietud. En los últimos 17 años de su vida, Verne escribió 13 novelas, casi sin salir de su cuarto atiborrado de libros y papeles. Por primera vez se unieron el talento de la imaginación con la alegría de la ciencia, y el gran público de todas las edades tuvo acceso a la literatura de anticipación. Y Julio Verne, el gran creador, estaba desapareciendo un día como hoy, 24 de marzo de 1905. Quizás emprendió un viaje en globo a lo largo de la eternidad y de la nada. Pero con nosotros quedan, por suerte, sus libros para seguir soñando. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este martes 24 de marzo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Ecuador refuerza alianza con Estados Unidos. Kristi Noem vuelve al país para sellar el escudo de las Américas. Universidad de Harvard dará asistencia a Ecuador para ampliar el desarrollo productivo y aumentar exportaciones. Afiliados y jubilados pueden trasladar hipotecas al BIES. Acuerdo Ecuador-Corea del Sur está cerca de entrar en vigor. Asamblea ya tiene fecha para el segundo debate de ley para impulsar vivienda social en el Ecuador. Gobierno vincula dinero hallado en Quito con actividad minera. El editorial será de Santiago Basabe. Se apagan las voces. Tendremos entrevistas con Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia, acerca de los efectos del toque de queda y las estrategias de seguridad. Gabriel Secaira, por su parte, como analista energético, habla de ¿estamos cerca de nuevos apagones? Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ecuador refuerza alianza con Estados Unidos. Kristi Noem vuelve al país para sellar el escudo de las Américas. Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para la iniciativa Escudo de las Américas, volverá a visitar Ecuador en los próximos días. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, la noche de este lunes 23 de marzo del 2026. En una entrevista, el secretario de Estado anunció que está programada una visita de Noem para trabajar en dos asuntos: la firma de un nuevo acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Homeland Security, que va a sumar a la seguridad del país, y otro para trabajar con el escudo de las Américas, como ya lo anunció el presidente Donald Trump.
El ministro no especificó la fecha en la que llegará la funcionaria estadounidense. Nom visitó el país el pasado 5 y 6 de noviembre del 2025, cuando se reunió con el presidente Daniel Noboa para tratar asuntos de seguridad. La enviada especial de Washington recorrió la base aérea de Manta y la Escuela Militar de Aviación de Salinas. Tras el encuentro con Nom, el presidente Daniel Noboa resaltó que algo que la secretaria tiene claro es que este es un problema transnacional de narcotráfico y de minería ilegal y se necesita trabajar en conjunto. Universidad de Harvard dará asistencia a Ecuador para ampliar el desarrollo productivo y aumentar exportaciones. El Growth Lab de la Universidad de Harvard de Estados Unidos colaborará con Ecuador en una investigación orientada a aumentar las exportaciones y diversificar la economía. Así lo informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Según el Ministerio, Ecuador tiene una limitada diversificación de su estructura productiva y exportadora, actualmente concentrada en bienes primarios y de baja complejidad. Durante 3 años, el equipo trabajará en la elaboración de una estrategia de desarrollo productivo y políticas de competitividad para sentar las bases para una transformación estructural hacia sectores de mayor valor agregado. El objetivo es identificar oportunidades de diversificación productiva y crecimiento económico, así como analizar las capacidades existentes y las principales barreras que limitan la inversión y productividad, entre ellas restricciones institucionales y regulatorias. El proceso incluye el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, que respaldará la ejecución mediante un convenio de cooperación técnica no reembolsable. Afiliados y jubilados pueden trasladar hipotecas al BIES. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pone a disposición una alternativa pensada para aliviar el bolsillo de miles de familias. Afiliados y jubilados ya pueden acceder al producto sustitución de hipoteca. Esta opción permite trasladar al BIES un crédito hipotecario adquirido en otra entidad financiera para mejorar sus condiciones y reducir la cuota mensual. A través de este mecanismo, los asegurados pueden acceder a tasas de interés competitivas y plazos de pago hasta 25 años, lo que facilita una disminución en el valor de la cuota mensual y brinda mayor estabilidad a las familias de los asegurados. Este producto está dirigido a afiliados con relación de dependencia y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad. Los afiliados sin relación de dependencia y afiliados voluntarios también pueden acceder siempre y cuando sea de forma solidaria con su cónyuge o conviviente, quien debe tener relación de dependencia o ser jubilado. Para aplicar la operación crediticia debe contar con una garantía cuyo avalúo comercial actualizado sea igual o superior al 125% del saldo pendiente del crédito, mientras que el monto máximo de financiamiento puede alcanzar hasta 1.022 salarios básicos unificados o $492.604, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante. Para solicitar una sustitución de hipoteca en el BIES debe ingresar a la página www.bies.fin.es y dentro de la pestaña Hipotecarios seleccione la opción Sustitución de hipoteca. El BIES realizará un análisis de la capacidad de pago del afiliado o jubilado sin tomar en cuenta la deuda que había adquirido con la anterior institución. Acuerdo Ecuador-Corea del Sur está cerca de entrar en vigor. Los productos ecuatorianos están cerca de acceder al mercado de Corea del Sur con aranceles preferenciales. Tras el dictamen de validez de la Corte Constitucional para el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre ambos países, el tratado requiere 2 procedimientos más, que deben cumplirse en cada parte, para que las puertas del destino, que tiene 51 millones de consumidores, se abran. Después del aval de la Corte Constitucional, el Ejecutivo deberá enviar el acuerdo a la Asamblea Nacional para su aprobación en un solo debate, y luego el presidente Daniel Noboa deberá emitir un decreto para formalizarlo. En función de este escenario, los especialistas consultados estiman que el acuerdo podría entrar en vigor el segundo semestre del 2026. A partir de este momento, está previsto que el 98.8% de la oferta exportable actual del Ecuador cuente con beneficios arancelarios.
Asamblea ya tiene fecha para el segundo debate de ley para impulsar vivienda social en el Ecuador. La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno destinado a incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional en el país. La sesión está convocada para el jueves 26 de marzo del 2026 a las 10 horas en la sede legislativa de Quito. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para el segundo debate el 21 de marzo del 2026 con 7 votos a favor y 3 en contra. El proyecto busca ofrecer incentivos tributarios a personas naturales y jurídicas que donen viviendas al ente rector de Hábitat y Vivienda. La iniciativa promueve la participación del sector privado y apunta a disminuir el déficit habitacional sin afectar las finanzas públicas. Según el INEG, el déficit cuantitativo de vivienda asciende a 727.689 unidades, evidenciando una brecha estructural agravada por eventos climáticos recientes. La ley pretende movilizar inversión privada y dinamizar la cadena productiva vinculada a la construcción. El informe para segundo debate incorpora cambios clave: acta de entrega-recepción obligatoria, transferencia formal de viviendas a beneficiarios y un plazo máximo de 90 días para la entrega desde la donación. También establece que incumplimientos técnicos permitirán al Estado recuperar beneficios tributarios. Se priorizarán zonas con mayor déficit habitacional y pobreza. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, aseguró que las viviendas serán 100% gratuitas para los beneficiarios y que los plazos definidos garantizarán entregas oportunas. Gobierno vincula dinero hallado en Quito con actividad minera. Las investigaciones continúan para resolver el misterio de $1 millón encontrados en efectivo, dinero que fue hallado en una bodega de un edificio de Quito el pasado 20 de marzo del 2026. Días después, el ministro del Interior, John Raymer, dijo que un nuevo minero sería la persona vinculada con ese dinero encontrado en Quito, y que causó asombro por la cantidad de fajos de billetes. Cuando la Fiscalía y Policía Nacional incautaron el dinero, señalaron que se trató de un operativo antinarcóticos y ejecutado como un acto urgente. Los billetes, que sumaron un poco más de $1 millón, estaban guardados en una caja fuerte localizadas en el subsuelo de un edificio de la avenida 12 de octubre al norte de Quito. El jurista José Luis Ortega, representante de la empresa Elite Corporation, afirmó que los fondos pertenecen a sus clientes. La empresa está vinculada a operaciones de energía renovable y actividad minera. Además, el jurista anunció que presentará pruebas ante la Fiscalía para demostrar el origen lícito del dinero y solicitar su devolución. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar un tema que se viene desarrollando intensamente en comentarios, en críticas a favor y críticas en contra, con un tema que es importantísimo para el Ecuador de hoy y el Ecuador del futuro en términos económicos y financieros, que es la política de comercio exterior ecuatoriana. Hace pocos días, el presidente Noboa y su gobierno firmaron un acuerdo comercial recíproco que se llama con los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos es el socio más importante que tenemos en Ecuador para el comercio exterior. De las exportaciones totales en términos FOB, que aproximadamente están en como $40.000 millones anuales, el 21% de este total son exportaciones ecuatorianas de diferentes bienes en términos FOB que van hacia el mercado estadounidense. Y de este mercado estadounidense hacia Ecuador, más o menos un 27-28% de diferentes bienes nosotros importamos. Es el primer país en materia de comercio exterior y el más importante para este tema de comercio exterior.
El segundo país importante que tenemos, que se ha desarrollado bien en los últimos tiempos, es China continental. Con Estados Unidos a veces hemos tenido un saldo en balanza comercial pequeño, en déficit, y de repente también un superávit pequeño en términos de balanza comercial. Con China es diferente, tenemos un déficit importante porque importamos mucho más de China continental de lo que exportamos. Pero en todo caso es un mercado también importante, tanto por su población, que son como 1.500 millones de habitantes, como su gran clase media que viene creciendo en forma importante, e importando y consumiendo cosas que a Ecuador le interesa que el pueblo chino consuma. Pero el tema de Estados Unidos es importante. Este acuerdo sencillamente los Estados Unidos permiten que más del 53% más o menos de la producción exportable no petrolera del Ecuador vayan a Estados Unidos sin las sobretasas arancelarias, etcétera, que el presidente y gobierno americano estableció no solamente para Ecuador, sino para una serie de países. Y esto es importante. Y aquí están incorporados, pues, productos como bananos, café, chocolate, derivados de chocolate y otros productos más. Lo que sí es preocupante es de que no esté en este tema de liberación de aranceles de importación por parte de Estados Unidos, los camarones. El camarón se ha vuelto el producto más importante, ya no solamente no petrolero, sino en general, en total de las exportaciones ecuatorianas, el más importante. Y este es el esfuerzo extraordinariamente positivo de los empresarios privados ecuatorianos. Se está exportando aproximadamente, no solamente Estados Unidos, en total, más o menos unos 8.000 millones de dólares en precio FOB de camarón a todas partes del mundo. Y es lamentable que los negociadores ecuatorianos del gobierno actual no hayan podido convencer a la parte estadounidense de que Ecuador requiere también que se libere de impuestos a la importación del camarón ecuatoriano para Estados Unidos. Pero en el trayecto, en el camino de las próximas semanas y meses, en la que habrá pues reuniones entre los funcionarios de comercio exterior de Ecuador, de Estados Unidos, yo espero y es deseable de que Ecuador convenza al gobierno estadounidense que tiene que ser libre de impuestos arancelarios al camarón ecuatoriano. Esperemos que eso acontezca. Y naturalmente de las importaciones que hacemos a Estados Unidos son una serie de productos muy importantes en que se liberan algunos en forma automática y otros productos de importación de Estados Unidos se liberan en 3, 4 años, dando espacio para que sencillamente los productores a nivel nacional de una serie de productos que pueden entrar en competencia con los productos importados liberados de impuestos arancelarios de Estados Unidos puedan irse ajustando. Hay una serie de empresarios privados muy respetables que sencillamente dicen que sencillamente Ecuador está siendo perjudicado porque va a haber una competencia de productos estadounidenses libres de impuestos a competir con algunos productos nacionales. Por ejemplo, en la industria textil ecuatoriana, para ponerle un caso de esos naturaleza. Pero naturalmente, la liberación de impuestos arancelarios por parte de Ecuador no es automático, no es a cero totalmente. Algunos van sencillamente a estar liberados gradualmente y otros productos agropecuarios en la que naturalmente nosotros somos importantes en cierta producción, no de trigo, pero sí de otros productos, en la que es posible pues, que sencillamente haya unos desafíos de competencia bastante importantes.
Y aquí es donde sencillamente habrá que hacer un esfuerzo en el Ecuador para aumentar la productividad de todos estos productos, que son agrícolas, que sencillamente haya mayor productividad agrícola. Y luego el gobierno ecuatoriano tiene que liberar de una serie de impuestos, que una serie de productos de exportación todavía están sometidos a impuestos. Hay que eliminar toda una serie de cosas para preparar al país y a esos empresarios y a esas actividades que van a hacer frente a la competencia que se avecina con la incorporación a la importación sin aranceles de una serie de productos estadounidenses de tipo agrícola. Y naturalmente también pues una serie de empresarios dicen que el gobierno federal de Estados Unidos, cosa que es cierto lo que voy a decir, sencillamente ayuda a sus agricultores con subsidios. Y en el Ecuador no pasa eso, entonces eso sería una competencia no adecuada, que el gobierno americano siga insistiendo en llevar a cabo esfuerzos de subsidio a una serie de productos agrícolas en Estados Unidos. El trigo, por ejemplo, es importante. Nosotros en este momento no producimos trigo. Yo recuerdo que producíamos trigo en cantidades pequeñas hace como 20, 30 años atrás. Pero hay una serie de otros productos que sí producimos y que Estados Unidos sencillamente va a enviarnos con libertad o con liberación de impuestos arancelarios. Por otra parte, se dice que sencillamente este acuerdo sencillamente tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional, porque la Constitución actual les exige que digan si es constitucional este acuerdo comercial recíproco o no, todos los tratados de libre comercio. Independientemente si eso es así, sencillamente yo no creo que ni la Corte Constitucional, amigos y amigas, ni la Asamblea, si tiene que ir a hacer la aprobación, vayan a decir no, porque sencillamente Ecuador necesita abrir más mercado de exportación. Ya tenemos pues el acuerdo con China continental, tenemos con otros países también, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años atrás, Colombia, Perú y Ecuador estaban negociando de forma conjunta un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Ecuador se retiró de las negociaciones y Colombia y Perú sencillamente terminaron esas negociaciones y tienen ese acuerdo en vigencia con Estados Unidos. En aquel entonces hubo un error del gobierno y se fue, y lamento tener que decirlo, pero es así, el gobierno del señor Correa. Pero bueno, en una otra forma, hoy, no digo que estamos corrigiendo errores del pasado, sino que Ecuador necesita más tratados, acuerdos comerciales para exportar mucho más, libre de impuestos hacia los destinos, los países de destino que llegamos con nuestra producción, llámese camarón, llámese cacao, llámese banano, llámese cualquier otro tipo de productos, industrial, semi-industrial, etcétera. Necesitamos. La variable exportación ecuatoriana es una variable dinámica de crecimiento económico. A medida que las exportaciones ecuatorianas crecen, no en precios, sino en volúmenes, eso implica más producción interna en el Ecuador, de lo que sea, camarón, cacao, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esa mayor producción implica más actividad económica y esa mayor actividad económica implica más empleo de la mano de obra. Por lo tanto, amigos, yo creo personalmente que es un acierto del gobierno del presidente Noboa haber firmado, digamos, este acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos. Y vuelvo a repetir, en el camino, sencillamente, habrá la oportunidad de que Ecuador convenza al gobierno americano de que libere automáticamente todos los impuestos arancelarios en Estados Unidos a otros productos como camarón. Sí, pero también se ha firmado ya, y entiendo que la Corte Constitucional está haciendo un estudio sobre un acuerdo de inversión, de cooperación de inversiones con un país árabe. Y esto es importante también, amigos, porque Ecuador necesita más inversión extranjera, porque la inversión
extranjera y nacional, en la medida que crece, nuevamente crea actividad económica y crea empleo, crea empleo, crea empleo. Y el empleo es uno de los temas importantísimos que tenemos en la comunidad ecuatoriana, en la que se necesita crear más empleo para los jóvenes especialmente. ¿Sí? Ecuador necesita crecer mucho más rápidamente de lo que está creciendo. Y las exportaciones y la inversión extranjera son necesarias para ese crecimiento económico. Ya no es suficiente crecer al 2, al 3%, no. Tenemos que crecer al 5% anual en términos reales y en términos per cápita, y no por un año, no por dos, sino en un lapso de unos 20 años por lo menos, ¿sí? Uno tiene que comenzar a ver lo que hizo China continental, con un modelo económico político diferente naturalmente que Ecuador, o de los países asiáticos, ¿sí? Entonces necesitamos más inversión extranjera, y yo espero que sencillamente la Corte Constitucional en esta materia de esta acuerdo de inversiones con este país árabe sencillamente diga que esto está bien, que es constitucional. ¿Para qué? Para que sencillamente pueda crearse las condiciones necesarias para que este país árabe pueda enviar tantos recursos del Estado árabe como de sus empresarios privados. ¿A qué? A crear más inversión, no solamente en petróleo, en minería, sino en infraestructura energética y en otros campos de la actividad económica ecuatoriana. Estados Unidos también está interesado en este convenio que se ha firmado, también está interesado en que Ecuador abra las puertas a la inversión extranjera estadounidense, ¿sí? Porque sencillamente se espera que esta unidad comercial más íntima con Estados Unidos abra el camino para más inversión. Y en este acuerdo, que no solamente es comercial con Estados Unidos, sino que se establecen otra serie de temas que tiene que ver con las licitaciones internacionales que un momento dado el Ecuador puede hacer, ya no de empresa estatal a empresa estatal, sino en general. De Estados Unidos en este acuerdo dice: permítanme ir a Ecuador a hacer inversiones, pero cuando tengan que un proyecto importante en petróleo, en minería, en energía, etcétera, etcétera, hagan un acto internacional, una agenda internacional que permita sencillamente competir a todos los países que se interesan. No hagan negociaciones directas de empresas estatales ecuatorianas con empresas estatales de uno u otro país, como ya se ha hecho a veces con otro país, entre ellos China. Entonces, el gobierno americano también en este acuerdo está dando ese mensaje, ¿sí? Y requerimos llevar a cabo esas tareas. También espero que no haya problemas con este tema del arbitraje internacional, que en el acuerdo con este país árabe está determinado. No se olviden, amigos, que sencillamente hace muchos años atrás Ecuador hizo expropiaciones en forma ilegal y arbitraria en el sector petrolero, expropiaciones de las empresas extranjeras americanas que luego tuvieron que iniciar juicios contra el Ecuador. Entonces uno no puede volver a repetir eso. La inversión extranjera y los acuerdos hay que respetarlos. Y para eso naturalmente hay que hacer buenas negociaciones. Por eso se necesita también que cada vez el Ecuador, este gobierno y los gobiernos futuros puedan formar buenos negociadores para estos propósitos, ¿sí? Amigos y amigos, estaremos con ustedes la próxima semana con otros temas, pero vuelvo a repetir, independientemente de todas las críticas que hay en esta materia con respecto al acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, sencillamente yo creo que es un acierto del gobierno ecuatoriano, y todos los gobiernos al futuro tienen que tener presente: hay que seguir abriendo los mercados para los productos ecuatorianos, hay que seguir abriendo, eso es necesario. Yo creo, amigos,
que sencillamente alguna gente que critica esto no logra entender que en un acuerdo hay costos y beneficios. Y lo que hacen los negociadores de un país, en este caso de Ecuador, es que los beneficios sean superiores a los costos que se asumen. De tal manera, amigos y amigos, vamos adelante. Necesitamos abrir más mercado. Hay que entrar a negociar con la India, que hay 1.500 millones de habitantes con un buen estándar de vida. Amigos y amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Gracias. En Radio Sucesos estuvo Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia. Habla de los efectos del toque de queda y las estrategias de seguridad. Escuchemos lo que dice. Momento, yo creo que todavía no podemos hacer un análisis sustancial de si en efecto el toque de queda, específicamente más el estado de excepción, porque pasamos de estado de excepción, ahora debería llamarse estado de normalidad, que no debería, pero deberíamos esperar hasta fin de mes para evaluar si en efecto ha habido resultados significativos. Todavía nos queda hasta el fin de mes el toque de queda, específicamente en estas 4 provincias de la costa. Y por otro lado, si evaluamos la cantidad de detenidos que han tenido el gobierno de turno y las entidades de control, que fue más de 900 personas, esas 900 personas no necesariamente están vinculadas al crimen organizado. Pudiesen haber sido un gran ejemplo. Me acuerdo el primer día del toque de queda en Guayas, detuvieron a ciertas personas que se les pegó la gana de armar un piscinazo en plena calle de Durán. Entonces, las personas en el piscinazo no necesariamente tenían algún tipo de nexo con el crimen organizado, con las bandas locales, sean los Chone Killers o los Latin Kings. Simplemente no se les pegó la gana de acatar la ley tal. Ahora, si vemos los objetivos de alto valor, hasta el momento creo que detuvieron a otro objetivo de alto valor, creo que de apellido Zambrano. Creo que de apellido Zambrano, no me acuerdo como tal el nombre completo. Y de ahí tuvieron a alias Laperris, que lo suicidaron en menos de 24 horas dentro de la penitenciaría del Litoral. Entonces, yo no creo que, por ejemplo, alias Laperris no era un objetivo de alto valor como tal, era simplemente el capitán de los sicarios de los Tiguerones. Un objetivo de alto valor hubiese sido tal vez un intermediario económico-político o el cabecilla de esa estructura delictiva, que sí se pudiese tomar en consideración como un objetivo de alto valor. Pero hasta la fecha yo no siento que hemos atacado como tal, uno, la cadena de valor del crimen organizado, y dos, y yo creo que lo más interesante, estos intermediarios que les ayuda a los grupos criminales a burlar no solamente ciertas cuestiones en las entidades de control para poder lavar activos, sino la justicia. Otro gran ejemplo, la familia de Fito se fueron del país y posiblemente con un dinero sustancial en sus bolsillos. El hecho de que el Ecuador y las entidades de control no entiendan que el crimen organizado como tal no es un crimen aislado al individuo, sino que es un crimen que depende de sus familias y sus personas más allegadas, no va a cambiar nada en absoluto en el Ecuador. Entonces, el hecho de que no podamos ver cómo las familias y las personas más cercanas son básicamente facilitadores del crimen organizado, de nada nos va a servir el hecho de que estemos encerrando criminales. Voy a poner tal vez esto en palabras un poco más burdas, más coloquiales y más fuertes. Los criminales son altamente descartables. En el momento que hayan matado, por ejemplo, un alias Laperris, en este momento tú ya tienes a otro nuevo capitán de los sicarios de los Tiguerones. Lo que a ti te interesa es ir detrás de la gente que no es descartable para los grupos de delincuencia organizada. Y eso son mínimos, porque la gran mayoría de personas son altamente descartables en ese negocio. En Impacto Informativo estuvo Gabriel Secaira, analista energético. ¿Estamos cerca de nuevos apagones? Escuchemos lo que opina. Los caudales del complejo Paute han venido disminuyendo estas 2 últimas semanas. Hablamos de la cota, ¿no? Claro, los 4 metros de la cota, pero eso es preocupante porque
En esa cota más alta tenemos un área de llenar del embalse muy amplia, muy grande. Entonces, los 4 metros significan una potente disminución de caudales. Es que ya no hay lluvias. Ya, exactamente, el estiaje no ha terminado. Hemos tenido la suerte de tener muy buena cantidad de lluvias durante diciembre, enero, febrero, pero efectivamente el estiaje termina a finales de marzo, principios de abril, y desde mediados de abril, digamos, se comienza a tener lluvias más o menos medias, digamos, en la cuenca, en la cuenca oriental. Lloviznas. Lloviznas, sí, porque la gran cantidad de lluvias que se acostumbra a tener en esa cuenca están entre el mes de junio, julio, agosto también. Entonces ahí es cuando los caudales en los embalses, en las centrales hidroeléctricas son abundantes, Bueno, ¿no? el INAMI ha señalado que en toda esta semana habrá lluvias. Claro que no serán tempestades como las de hace 2 semanas, ¿no? Que, como le decía, inundaron las calles cuencanas. Exactamente. Se vio una gran cantidad de lluvia, una gran cantidad de caudales en los ríos de Cuenca, pero hay que anotar que el INAMI habla de la cuenca o de la zona interandina. Eso significa la cuenca, la cuenca media, digamos, de la cordillera. No es así en la cuenca oriental. En la cuenca oriental, desde la parte nororiental, ha disminuido completamente las lluvias y tan es así que Coca-Cola inclusive ha dejado de generar a su máxima potencia, no hablemos de nominal, sino histórica, que viene a ser entre 1100 y 1200 megavatios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora tenemos 3300 megavatios en hidroeléctricas que están generando y le acompañan aproximadamente 1200 de térmicas, porque no tenemos más. De los 1200 de térmicas hay que anotar que los 300 son alquilados, 300 megavatios alquilados que en las barcazas, es decir, que nuestro sistema termoeléctrico sigue teniendo 900 megavatios disponibles. De los instalados nominales, que tenemos aproximadamente 2200 megavatios, significa que los 1200 megavatios no están disponibles en definitiva, y peor aún con la falta de posibilidades de que Colombia nos entregue energía, 450 megavatios menos. Es decir, que ahora mismo, estos últimos tiempos, hemos tenido una demanda media de entre 4.400 megavatios y una máxima que ha llegado casi a los 5.300 megavatios. ¿Y de ahí el déficit cuánto es? Exactamente, entonces ahí tenemos un déficit de aproximadamente 900 megavatios de déficit. Que no tenemos cómo cubrirlos en este momento. En este momento no hay cómo, porque lo que está sucediendo ahora es que las industrias, digamos, hablemos solamente de las mineras. Las mineras tienen instalado tiene como 120 megavatios. 120 megavatios las tres mineras principales, las dos grandes que están operando y la otra que está en una etapa de terminación de la construcción. Entonces tenemos 130 megavatios que están generando, o sea, no están chupando energía del sistema nacional. Claro, pero eso es lo que necesitan las mineras. Exactamente, Eso no le incumbe al país. Por eso hago la separación. Claro. Es decir, si ellos no estarían operando, tendríamos todavía 130 megavatios adicionales de déficit. Claro. Y obviamente en el pico seguramente están generando las industrias de la costa fundamentalmente, porque en el pico ya estamos llegando a 5.300 megavatios, un pico de demanda ya que el SENAC se anticipó el año pasado, ¿no? Y para el próximo año tendremos aproximadamente 300 megavatios adicionales. Pero por eso tiene sentido entonces que SENACE haya pedido la semana anterior que las empresas prendan sus generadores. Tiene sentido. Y no sé cuál es el sentido. Usted lo podría, por favor, explicar para nosotros, para la ciudadanía. ¿Por qué el Ministerio de Energía, ante ese pedido del SENACE, dice que es opcional?
Bueno, la comunicación de SENAGES era contundente, ¿no? Era obligatorio. Obligatoria. Además de eso, en una de las leyes que se aprobó, también se establece esta obligación de los privados para generar, ¿no? O sea que el SENACE se está acogiendo a la ley mismo y está exigiendo que los privados generen. Ahora, si se dice que no es obligatorio, bueno, no sé qué pueda pasar en definitiva. Lo que se conoce es que L. Gaustro, por ejemplo, tiene dos procesos en marcha. Uno para alquilar nuevamente una barcaza de aproximadamente 230 megavatios. Menor que la que se tiene hasta ahora, ¿no? Claro, ahora se tiene 3 de 100. Entonces se pretende contratar hasta 230 megavatios en barcaza también para ser instalados en Ecuagrán, que se llama en un puerto privado, me parece que es en Guayaquil, y 20 megavatios adicionales que también ha licitado para comprar una planta de generación llave en mano. Eso es lo que se conoce hasta ahorita, ¿no? Y de ahí obviamente el gobierno, la CELEC estará haciendo esfuerzos para contratar energía rentada que pueda llegar a estar operativa en el mes de septiembre para asegurar el suministro de... Se apagan las voces. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. El país vive un preocupante proceso de agotamiento de la opinión pública. Cada vez hay menos voces que orienten la discusión de temas de interés nacional o seccional. Cada vez las perspectivas constructivas sobre las que deberíamos ser como sociedad son más difíciles de encontrar. Cada vez la criticidad, que no quiere decir oposición al orden constituido por el solo hecho de hacerlo, está más venida a menos. Cada vez la evaluación analítica de un momento de la vida social, intentando despojarse parcialmente de apasionamientos o sesgos de diversa naturaleza, tiene menos espacio. Cada vez más la vida pública, en definitiva, se acerca más al ostracismo. El escenario descrito no se explica por la carencia de ciudadanos que estén en capacidad de poner en evidencia lo que ocurre a diario en el país. Capital humano hay, y de muy buen cuño. El problema es que peligrosamente los espacios en los que se puede escuchar ese tipo de opiniones se están reduciendo. Los medios de comunicación tradicionales batallan en muchos casos por captar audiencias nuevas y en esa búsqueda la frivolidad gana terreno a pasos agigantados. Otros medios de comunicación de su lado se disputan codo a codo la presea de ser el más esbirro del poder de turno. En esa competencia están dispuestos a hacer cualquier cosa por recibir la palmadita de los gobernantes. Si hay algún cariño adicional en vil metal, mejor. Si hay un almuerzo o una cena entre las altas esferas gubernamentales, bienvenida sea. Tristemente, esa es la realidad del país. Como corolario, buena parte del periodismo se encasilla hoy por hoy en una categoría de análisis que sería la del lambiscón con micrófono. Este penoso grupo se dedica cotidianamente a hacer una defensa de los intereses de los actores políticos con los que se encuentra alineado, pero bajo los más escatológicos parámetros. No guardan ni las más elementales formas. Por supuesto, el decoro no está entre sus referentes de vida. Salen ahí a diario a recitar el guión que les preparan sus mandamases y frente al que en muchas ocasiones ni siquiera entienden bien su contenido. Se visten bonito y hablan pausado, cambian el tono de voz y se maquillan. Tratan así de disimular su estatus de paniaguados del siglo XXI. Se podrá decir que el triste panorama que vive el país en términos de escasez de opinión pública se lo puede subsanar recurriendo a las redes sociales. Verdad a medias. Para exponerse a ese público hay que tener las agallas y el hígado en buenas condiciones para soportar lo que allí se ventila. Ese es el espacio de los criterios sesudos, pero también el tinglado
en el que se procesan las más vergonzosas disputas entre quienes, por sus problemas de autoestima, no tienen otro medio que las redes sociales para buscar legitimación social. Discriminar entre lo bueno, lo malo y lo feo que circula en la esfera digital no es cuestión fácil. Pero en la ausencia de espacios no está toda la explicación del debilitamiento de la opinión pública. Hay otros factores del ambiente que también inciden, y allí son decisivas las restricciones que provienen desde la política hacia la libertad de expresión. Nada que sea nuevo en el país, en efecto, pero no por ello ahí hay una justificación para despreocuparse de ese terrible mal de nuestros gobernantes. Se ha hecho costumbre en el país asumir la crítica como oposición, y también se ha hecho costumbre perseguir a los supuestos opositores a través de los medios más ruines e infames. La justicia es solo uno de ellos. El SRI o la Contraloría cumplen también su rol de recaderos de los intereses de quienes detentan el poder político. Y así vamos, perdiendo de a poco la posibilidad de informarnos de forma crítica, reduciendo cada vez más los espacios en los que las voces con conocimientos especializados pueden orientar al país. En esa seguimos, agregando en el día a día a periodistas que han desfigurado a tal punto su función social, que al momento no son sino vulgares parlantes de las disposiciones e intereses de quienes solventan sus lujosos, pero al mismo tiempo banales estilos de vida. Artículo de Santiago Basabe, publicado en el portal digital Primicias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado a 5 días el plazo que ha dado a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, afirmando que las conversaciones con Irán han sido productivas, algo que los funcionarios iraníes han negado. Algunos medios de comunicación, citando a una fuente anónima del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, han informado de que se han recibido a través de mediadores nuevos puntos que podrían servir de precursor para las conversaciones entre ambas partes. Trump había declarado a los periodistas el lunes por la tarde que los enviados estadounidenses han estado manteniendo conversaciones con un líder iraní respetado. Su anuncio trajo alivio a los mercados financieros el lunes, ya que los precios del petróleo bajaron y las cotizaciones bursátiles subieron en Wall Street, tras las graves pérdidas registradas en todo el mundo antes del anuncio de Trump. Mientras tanto, la guerra continúa con intercambios de ataques aéreos que alcanzan objetivos en Irán, Israel y Líbano. El ejército israelí afirmó que llevó a cabo ataques durante la noche del martes contra varios barrios de los suburbios del sur de Beirut, indicando que su objetivo eran las infraestructuras de Hezbollah. Mientras Irán intensificaba los ataques contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí interceptaron los ataques. El número de víctimas mortales de la guerra ha ascendido a más de 1.500 personas en Irán, más de 1.000 en Líbano, 15 en Israel y 13 militares estadounidenses. Millones de personas en Líbano e Irán se han visto desplazadas. La familia de partidos del Parlamento Europeo Patriotas por Europa celebró su primera gran concentración en el Millenaris de Budapest. Aunque el objetivo oficial era acercar a los partidos de extrema derecha y populistas que están ganando fuerza en toda Europa, el tono de los discursos hizo que el evento se asemejara más a un mitin de campaña a gran escala del partido gobernante de Hungría. Los oradores insistieron repetidamente en que Orbán debe ganar las elecciones de abril, argumentando que, de no hacerlo, permitirían que una élite liberal de Bruselas empujara a Europa hacia crisis económicas y migratorias e incluso hacia la guerra. Cette vision politique, Viktor Orbán la porte depuis 16 ans. En matière d'immigration, d'identité, de souveraineté, contre vents et marées, il n'a jamais rien abandonné. C'est pour cela que je suis fier de pouvoir dire que Viktor est non seulement un partenaire et un allié au sein de la coalition des patriotes pour l'Europe, mais aussi un ami. Entre quienes elogiaron al partido gobernante húngaro, Fidesz, en el acto se encontraban Geert Wilders, Herbert Kickl, Matteo Salvini y Pedro Abascal. Al subir al escenario, Orbán afirmó que en 3 años se convertirían en los líderes de la Unión Europea.
A brüsszeli liberális, globális elit kudarcai nyilvánvalóak. A gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság. A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk mi. Orbán también señaló que las fuerzas nacionalistas están ganando terreno en un número cada vez mayor de Estados miembros de Europa Central y añadió que el objetivo ahora es que los países occidentales estén liderados por figuras que crean en una Europa de naciones soberanas en lugar de una unión federal. Gana el no en el referéndum sobre la reforma judicial en Italia y el resultado supone una derrota política para la primera ministra Giorgia Meloni. El no prevaleció en el referéndum sobre el sistema judicial por un claro margen del 54% de los votantes que rechazó la reforma propuesta por el gobierno. Esto supone unos 14,7 millones de votos, más de 2 millones por encima del voto a favor de la reforma. La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione. El referéndum se ha convertido en una prueba de fuego política para el gobierno de Meloni y abre la carrera electoral para 2027. El éxito del no da un nuevo impulso a la oposición, como indica Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo. Credo che il messaggio che arriva al governo e che arriva al Paese è che la Costituzione rimane per il popolo italiano il riferimento insostituibile per migliorare la propria condizione di vita. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, reitera que el referéndum no tiene relevancia política a pesar del revés que representa el resultado para el gobierno de Meloni. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.